Hola, Dios los bendiga. Nuevamente estamos juntos. A usted que me escucha, hermanos, amigos, y cada una de las personas que tienen la bendición de escuchar estos mensajes. Comenzamos. El mensaje anterior, dije que íbamos en el mensaje 8, ¿no es cierto? Este es el mensaje 7, este es el mensaje 8. Y en el mensaje 7 hablamos con respecto al perdón, de perdonar para que nuestro corazón quede limpio. Comentamos una parábola, la del perdón del rey, del Señor que le perdonó a un hombre una deuda impagable, que es lo que tenemos nosotros, que Dios nos perdona una deuda impagable, nosotros no tenemos cómo pagarle todo el sacrificio, todo el amor, toda la misericordia y la paciencia que ha tenido con nosotros. Este hombre quería el perdón, como mucha gente quiere el perdón, quiere los favores, quiere los milagros del Señor, pero no sabe perdonar a los demás. También les comentamos que Dios es el que hace todo. Le leímos Ezequiel 36:26 y él dijo: os daré corazón nuevo, él pondrá espíritu nuevo, él quitará de vuestra carne el corazón de piedra y él dará un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo, y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Les comenté ayer que nosotros no hacemos absolutamente nada en la redención, simplemente es querer seguir al Señor. Muchos no lo hacen, escuchan la palabra y no lo hacen, y hoy vamos a ver parte de ello, así que retomamos rápidamente el camino del libro de los Hechos, tomando pasajes a lo largo de toda la Escritura para poder comprender, entender y esperando en Cristo que toda la palabra quede en su corazón y que usted sea hacedor de la palabra y no solamente oidor. Si se queda en ese camino, no se va a salvar usted. Comenzamos. Hechos 8:1. Después de la muerte de Esteban, dice la Escritura, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si recuerdan, antes de la ascensión, Jesús les dijo a los apóstoles que iban a ser testigos al predicar el evangelio y testificar de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Entonces comienza la persecución, ya habían predicado en Jerusalén, se habían convertido 3,000, luego se convirtieron otros 2,000, luego se creían mujeres y hombres con la predicación de Pedro y en la valentía de Pedro y de Juan. Felipe era uno de los 7, de esos 7 que escogieron para servir las mesas, para que los apóstoles se dedicaran a lo que se debe dedicar un pastor verdadero, a la oración y a la predicación. Esa es la labor de un pastor. Felipe es llevado a Samaria por la persecución y en Samaria él comienza a compartir. ¿Quién es Samaria? Samaria era la capital de las 10 tribus que se fueron al norte y que fueron destruidas por idólatras, por rebeldes ante el Señor. El imperio asirio llegó por ellos con permiso del Señor y los arrebató de la tierra en el año 722 antes de Jesucristo. El imperio asirio lo que hacía era, se llevaba cautivos a mucha gente y traía de los países que conquistaba, traía gente de ese lugar y las introducía en los diferentes países. Así le pasó a Israel, a esas 10 tribus. Entonces llegó gente para que ellos no siguieran creciendo y pensando en sus religiones, en sus pensamientos, en su cultura, y les cambiaban toda la cultura con toda la mezcla de tantas personas que llegaban. Samaria era
una mezcla de judíos con gentiles de otros países, que son a los que llama la escritura los samaritanos y que eran muy odiados por los judíos. Hechos 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Tenemos que recordar que Samaria era parte de Israel. Nada más que ellos se apartaron, tenían sus propias Biblias. Eso me recuerda a otras religiones que hay en este momento. Y solamente hay una sola Biblia. El canon que se cerró es la Biblia de Dios. No hay otras Biblias. El hombre no puede escribir otras Biblias según sus pensamientos, porque sus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Dios usó a personas santas, limpias, puras para poder escribir lo que tenemos como la Escritura. Entonces, siempre hay que encontrar y buscar la Escritura correcta. Y la Reina Valera es una de ellas. Felipe, dice la Escritura que la gente oyendo a Felipe y viendo las señales que hacía, porque muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Este Felipe, lleno del Espíritu Santo, que era una característica que pidió Pedro para que pudieran ser esos ayudantes, este hombre estaba siendo avalado, acreditado, vindicado por Dios para hacer los milagros que estaba haciendo. Pero como les explicaba yo el día en el mensaje anterior, de que ustedes tienen que fijarse en las señales en donde Dios está haciendo su propósito de que el Evangelio, la iglesia y el derramamiento del Espíritu Santo esté sucediendo. Esas señales eran la respuesta a los milagros, las sanidades, el sacar demonios y muchos milagros más. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, por un poderoso, porque hacía magia, pero no tenía a Dios en su corazón. Por eso usted siempre tiene que ver a las personas que supuestamente hacen sanidades y dicen que es en el nombre de Jesús, vea cómo es su vida. Jesús nos dio la pauta sobre ello. Dijo, al árbol por su fruto lo vas a conocer. Su fruto de vida diaria. Un árbol bueno no puede dar un fruto malo. Y al contrario. Entonces Simón no tenía el Espíritu Santo. Dice la Escritura que hacía magia. En Hechos 8:10 dice, y a este oían atentos todos en Samaria, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué sucedió? Creyendo el evangelio del reino de Dios y predicando a Jesucristo. No predicando otra cosa. El evangelio es Jesucristo. El evangelio es Dios. El evangelio es el Espíritu Santo. Ese es el evangelio. Y las personas se transforman y cambian. También creyó Simón, el mago, dice la Escritura. Y habiéndose bautizado, Dios permitió que se bautizara, y vamos a ver las razones para mostrar el corazón de este hombre. Y este hombre estaba siempre con Felipe después que se bautizó. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, él estaba asombrado, atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto mismo pasó cuando Pedro predicó en el capítulo 2 de Hechos, y se convirtieron 3,000 personas, y después recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces les imponían
las manos es un verbo progresivo y recibían el Espíritu Santo. Y quiero aclarar porque de este punto y demás puntos que tenemos en el libro de Hechos, hay muchas iglesias que quieren imponer las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo. Yo le voy a aclarar una cosa. Cuando usted se arrepiente, cree en el Señor, en ese momento usted recibe el Espíritu Santo. Usted es bautizado, sumergido, y el elemento es el Espíritu Santo. Cuando Juan bautizaba en agua. El elemento era el agua. Pero cuando usted cree, en ese preciso momento el Espíritu Santo reposa en usted. Si usted se está arrepintiendo genuinamente y Dios ve su corazón. Lamentablemente, estos versículos en el capítulo 10 también de Hechos, capítulo 19, recuerden que estamos en una transición de la iglesia del nuevo pacto. El nuevo pacto que se hizo con la sangre de Jesucristo. Espero terminar todo el mensaje. Voy a ser rápido. Y si entienden esto, no se van a ir por doctrinas que no son correctas. El Espíritu Santo primero fue derramado en los judíos, en Jerusalén. A todos los apóstoles, eran las 120 personas que estaban ahí, los que creyeron. Dice en Hechos 2:38, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Recuerden que cuando se bautizó Jesús y lo bautizó Juan el Bautista, él dijo, el que viene tras de mí los bautizará en el nombre del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y fuego. Y fuego significa el que se va a bautizar. Muchas veces hay confusión ahí porque hay veces que se manifiesta como fuego, así como fueron las lenguas de fuego. Pero aquí está hablando en Espíritu Santo, salvación, y fuego, infierno, a los que no crean en él. Muy bien. Entonces, Pedro les estaba imponiendo la mano uno a uno para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos ya se habían convertido, pero no tenían el Espíritu Santo. No estaba sucediendo como con los judíos. Simplemente ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo y tenía que llegar una persona o personas como los apóstoles avaladas por Jesús para dar el aval de que esas personas sí estaban convertidas, pero ellos no transmitían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo lo envía Dios y Jesús. Ellos simplemente al imponer las manos solamente lo que hacían era avalar, confirmar que ellos sí habían creído en el nombre del Señor Jesús cuando escucharon a Felipe. Igualmente, en la transición, en el capítulo 10 con Cornelio, que vamos a llegar yo creo que en el siguiente mensaje o al siguiente, ellos son gentiles y recibieron también el Espíritu Santo. Y después llegamos al capítulo 19, donde hay discípulos de Juan el Bautista, pero que no sabían del Espíritu Santo. Y también Pablo les impone las manos, porque eran los acreditados para dar la seguridad a ellos y que pudieran recibir el Espíritu Santo. Dios ve el corazón y el Espíritu Santo no va a morar en un corazón sucio. Muy bien. Es por esta razón que en esta transición del derramamiento del Espíritu Santo se recibe poder. Si usted se convierte, usted va a recibir poder para solventar los problemas que vienen cuando uno se convierte y se va a apartar del pecado. Lo que antes amaba, los va a aborrecer. La transición en sí del nuevo pacto viene a la par del nacimiento de la iglesia. Es decir, judíos, samaritanos y gentiles en la unidad de un solo cuerpo que es la iglesia. En la iglesia no debe de haber división. Lamentablemente hay mucha división. Mucha división. Y la gente
le gusta sentir mucho, 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 mucho lo que siente la carne, pero no le gusta mucho agradar al Señor, le cuesta bastante, pero cuando tiene el Espíritu Santo, yo le aseguro que no es así. Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí está demostrando Simón que el bautizo que sucedió con él fue que lo bautizaron en agua, era un diablo y simplemente salió el diablo mojado. Pero su corazón estaba totalmente apartado. Él no creyó, él se maravilló de las señales que estaba haciendo Felipe. Lo mismo le pasó a Ananías y Zafira, pero Ananías y Zafira fue un engaño al Espíritu Santo también, en donde retuvieron dinero, pero no con la malicia que tuvo Simón. Arrepiéntete pues, les dice Pedro a Simón, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Porque había ofendido al Espíritu Santo. Quería comprar ese don. Estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. Jesús les dijo a los judíos que ellos habían apostatado y le decían a Jesús que él estaba sanando por medio del espíritu de Belcebú, es decir, del diablo. Y en ese momento, a partir de ese momento, Jesús les comenzó a hablar en parábolas, porque lo habían señalado que él sanaba por medio de Belcebú, de Satanás, en lugar del Espíritu Santo. Eran tantas las señales, pero no quisieron ver. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, y muchas personas están así, están en prisiones de todo lo que han acumulado en su corazón y no lo saben sacar. No lo quieren limpiar. No lo quieren limpiar. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él no quiso arrepentirse. Él tuvo la oportunidad para arrepentirse, pero dijo: rueguen ustedes por mí para que lo que me están diciendo no me acontezca. Él sabía que a Pedro, que a Juan, Dios los escuchaba. A mí me ha tocado infinidad de veces: hermano, oras por esto; hermano, oras por lo otro; hermano, oras por esto; hermano, oras por esto. Porque esa gente no sabe que los escucha. Y si tienen alguna otra cosa a la cual le ruegan, saben bien que no hay respuesta. Y hay veces que me comentan: fíjense que sí me escuchó. Le digo: fíjate que no te escuchó. Es Dios en su misericordia. Es Dios en las oraciones de los justos. Pero la gente no quiere tener el compromiso con el Señor. Lo quiere tener en beneficio. Solamente en beneficio. Solamente le quieren pedir. Y que el Señor esté así como: a ver, ya pidió Pedrito algo, ya pidió. Es más, ya decretó aquel, ya declaró aquel. ¿Qué es eso? Puro positivismo. ¿De dónde sacan eso? Si Dios nos creó a nosotros, ¿de dónde sacan eso? La gente se... yo declaro, yo decreto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos frente al Dios que creó el universo, la tierra y todo lo que en él hay. Nosotros no somos dueños de absolutamente nada. ¿Qué es eso? Yo decreto, yo declaro, ya me imagino a Dios. Hoy ya pidió aquel, hoy ya me está decretando aquel, ya me declaró aquel. ¡Qué torpezas! Son tonterías, pero la gente quiere escuchar eso, tiene comezón de oír. Y en las iglesias donde haya más movimiento de ese tipo de cosas y de más cosas, se acerca, porque dice que ahí está el Espíritu de Dios. ¡Ay, Señor! Dice 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros cuando están entre nosotros gente que parece que sí son cristianos, o que parece que son personas que están en Cristo porque traen a Dios en la boca, pero su corazón está lejos de Él.
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, los apóstoles igual, todas las personas. Si usted se arrepiente, usted va a ser ungido con el Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas, porque nosotros tenemos la unción. Nosotros lo sabemos porque cambió nuestra vida. Si la vida suya no ha cambiado y no va a cambiar, y usted quiere pero no cambia, usted no tiene la unción del Santo. Esto no es a fuerza. Esto es espiritual, es sobrenatural, es entregar nuestra vida al que nos creó, al que nos dé el aliento, al que nos dé el respiro, el que nos dé el alimento, el que nos da las fuerzas. Nosotros no hacemos nada, absolutamente nada. Voy a hacer un paréntesis nada más, voy a entrar al capítulo 9 de Hechos, como para saber nada más a Pablo, conocer a Pablo. Aquí empieza Pablo fuerte y dice capítulo 9, versículo 1, y dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote Saulo. Recuerden que cuando mataron a Esteban, estaba a los pies Saulo, el joven Saulo. Y él pues pensaba que estaba haciendo lo correcto de seguir a esta secta de los cristianos. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y él dijo, y después se le apareció Jesús, él iba con otras personas y se le aparece Jesús en una gloria muy hermosa. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando se nos presenta el Evangelio, la persona que las palabras entran en un corazón necesitado y humilde, lo primero que dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y le dijo él, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y Dios llama a un hombre ahí en Damasco que se llamaba Ananías y le dice, ve por aquel hombre. Él está en esta casa, ve, pero ese hombre está persiguiendo a la iglesia. Y le dice Dios, ve. Y el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y enseguida, cuando él salió, comenzó a predicar el Evangelio. Quiero que veas las líneas de un corazón arrepentido y un corazón codicioso que nada más quiere que le sirva al Señor y quiere que los milagros vengan. Simón, ponemos a Simón el mago y vemos a Pablo, a Felipe, a Pedro y a Juan convertidos tan diferentes en servir al Señor, en amar al Señor y hacer todo para su nombre. A Simón. ¿Ven la diferencia? No importa si la gente se ha bautizado, si va a la iglesia, no, eso es jugar a la iglesita. Si usted no se convierte, nada más está jugando a la iglesita. Y esto me da pie para predicarles la parábola del sembrador. Ustedes ya la han escuchado, voy a ser rápido para que el tiempo no me gane. Jesús examina 4 tierras o 4 corazones donde cae la semilla. Aquel día salió Jesús de la casa, dice en Mateo 13:1, y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó,
porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas en parábolas? Recuerden que cuando fue rechazado Jesús les comenzó a hablar en parábolas para que no entendieran. Y solamente hablaba en parábolas cuando se le juntaban las multitudes. A los discípulos los apartaba y les explicaba las parábolas. Y la explicación es la siguiente: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es la palabra que cayó en terreno duro, que hay corazones duros. Entonces la semilla cayó superficialmente. Llegó el diablo y se la llevó. Ese es un corazón duro. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con mucha alegría. Yo conozco personas que la reciben así, que le gusta que yo le comparta, le gusta que les predique. Tienen hasta gozo y hasta me emociona. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. A estas personas les agrada escuchar la palabra y se sienten a gusto con la compañía de más personas que son cristianos. Pero cuando vienen los problemas y las aflicciones a causa de la palabra, se alejan. Las personas, lo primero que van a tener de aflicción, dijo Jesús, es su propia casa. Van a tener allí oposición en el trabajo, con sus vecinos. Pero no importa. No importa. Dios le está ofreciendo la vida eterna para que esté juntamente con Él. Este es el que cayó en pedregales entre piedras, pero no hizo raíz. La recibían con gozo, pero se alejaban. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. La aplanan, la sumergen y se hace infructuosa. Estas son las personas que viven afanadas por tener más en este mundo. Piensan que esa es la comodidad, que es para siempre. No tiene nada de malo trabajar, y trabajar duro y fuerte, y ser ejemplo para los demás. Y si Dios te da dinero y te da comodidad, bienvenido, pero no depositas todo tu amor y tus fuerzas y tu mente y tu corazón en ello, sino en Dios. Y sabes que Dios te las está dando. Pero ellos no. Ellos prefieren, dudan y prefieren. Por eso les voy a leer 1 Juan 2:15, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque nosotros, cuando nos convertimos, ya no somos del mundo, nos está sacando de este mundo corrupto. Nos está llevando a su cielo santo, puro, limpio. Ya no somos del mundo en el momento en que nacemos, pero somos peregrinos en este mundo para que vean a Cristo en nuestra persona, que vivamos conforme a su enseñanza, a su amor, a su misericordia. Es por esa razón. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí me estoy explicando? El hombre le hace más caso a la carne. Recuerde que somos cuerpo, alma y espíritu. Y le queremos dar nada más a la carne, a lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos ven todas las cosas, lo procesan, entran al cerebro y al corazón. Y es lo que amamos. Bueno, es lo que ama la gente. Yo le agradezco tanto al Señor que tengamos trabajo, que tengamos salud, porque todo proviene de Él. Pero mi única misión, yo sabiendo que mi nacionalidad está allá en el cielo,
Yo tengo que hacer mi trabajo laboral y espiritual. Y lo mío es trabajar en el Evangelio, que es lo que me encargó el Señor, y trabajar arduamente en el negocio que tengo. El cuarto corazón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estos son los creyentes que reciben la palabra con arrepentimiento y salvación. Ahí hay fruto. La entienden, la quieren hacer. Y yo pienso que he sido muy explícito y muy claro. Como dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mi discípulo. Yo quiero que todo lo que hemos avanzado en la explicación, hemos hablado del pecado, de volver a casa, hemos hablado de la persona de Jesucristo, estamos viendo el libro de Hechos, pero caminando por todo el Evangelio, por toda la Escritura. ¿En qué corazón se quedó usted? Jesús nada más puso 4 corazones. El del camino, pedregales, el que se afana en el mundo, o el que cae en un buen corazón la semilla. ¿En qué corazón está usted estos 4 corazones? Dios le tiene que descubrir su corazón. No hay aquí un corazón que no esté descubierto. En estos 4 corazones, usted tiene que estar ahí, y espero que esté en el que cayó la buena tierra. Es por esto que debe de reflexionar, meditar en la palabra que le he dicho. Si está en pedregales, en buena tierra, en el camino o en espinos. No deje en poco la palabra del Señor. Yo le digo que en muchos países no se predica la palabra. En muchos hay persecución. Hoy todavía puede escucharla en México. Dios los guarde. Nos vemos en el próximo mensaje. Cuídense mucho. Repliquen los mensajes, por favor. Replíquenlos. Replíquenlos. Replíquenlos fuertemente a esas personas que ustedes crean, porque aunque usted todavía no se haya convertido, que espero que sí, que todos los que me estén escuchando ya hayan doblado la rodilla y le hayan pedido perdón al Señor y quieren cambiar su vida, quieren cambiar la vida de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa y vivir para Cristo. Replíquenlos. Dios los guarde. Hasta luego.